Bienvenidos a un nuevo webinar de la Pizarra del DT. En este caso vamos a tener el agrado de conversar con Adolfo Sánchez Muñoz. Es un profesional del fútbol que tiene un pasado reciente en Real Madrid y Alcorcón de España y es el actual director y entrenador de la ECRA Fútbol Academy. Y hoy vamos a estar conversando de cómo llevar jugadores sudamericanos a Europa y qué se encuentra en estos jugadores sudamericanos que allá no se puede encontrar. Antes de comenzar, queremos agradecerle, como siempre, a la Florida Global University por apoyar nuestras iniciativas en torno a la educación. Y sin más que hablar, los dejamos con Adolfo para disfrutar del webinar. Muy bien. Buenas tardes a todos desde España. Bienvenidos, bienvenidas. Un placer para mí agradecer a este espacio que me brinda la pizarra del director técnico para poder conectar con todos vosotros y disfrutar de unos minutos de conocimiento que me gustaría fueran recíprocos, de ida y vuelta, donde, bueno, todos aquellos que habéis tenido bien conectaros a esta charla podáis o queráis aportar y participar en la misma, que seguro que es enriquecedor para todos. Mirad, lo primero que me gustaría deciros es algo que creo que es importantísimo e interesantísimo, y es que felicitaros, ¿no?, a todos aquellos que de alguna manera u otra os dedicáis a la formación de futbolistas, de alguna manera u otra os dedicáis a regar con vuestro conocimiento a jóvenes que hoy en día tienen el sueño de llegar a ser futbolistas profesionales. Para mí es un honor estar aquí porque, bueno, no me considero una persona que, digamos, haya llegado en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol profesional a grandes escalones, a grandes metas, pero sí he tenido la suerte de disfrutar de proyectos formativos muy interesantes. Soy licenciado en Ciencia de Actividad Física y el Deporte, gracias a la Universidad Pontificia de Salamanca. Soy entrenador de fútbol nivel 2 por la Real Federación Española de Fútbol. He tenido la gran fortuna de dirigir el departamento de formación de la Fundación Real Madrid con más de 80 viajes por todo el mundo formando entrenadores. Tuve también la suerte de disfrutar de un puesto bastante interesante en la formación deportiva de jóvenes a nivel futbolístico, como fue dirigir las categorías inferiores de la Agrupación Deportiva Alcorcón, club profesional de España, actualmente en segunda división. Y ahora pues soy coach y director deportivo de la Academia ECRA. ECRA es una academia internacional que lleva funcionando 7 años en España y que hemos tenido la suerte de experimentar, de ayudar, de guiar en sus caminos futbolísticos a más de 192 futbolistas, de los cuales el 80% de esos jóvenes futbolistas que han venido a España a probar suerte, a mostrar su talento y a formarse como futbolistas son sudamericanos. Por lo tanto, me veo en la, bueno, en la obligación y también me veo en el buen momento de poder tener una experiencia sobre lo que es el jugador americano que llega a Europa. Quería deciros, como directores técnicos, que tenéis una parte muy importante de protagonismo en la formación del jugador sudamericano. Yo ahora mismo he tenido la experiencia de convivir con muchos de ellos y he notado a primera instancia, como primera premisa, como primera alarma, que es el jugador sudamericano cada vez está más involucrado, más coordinado, más adaptado a lo que exige el fútbol europeo. Y eso es fruto del gran trabajo que estáis haciendo los directores técnicos, porque cada vez veo que sois directores técnicos más formados, sois directores técnicos que le ponéis mucha pasión a vuestro trabajo, sois directores técnicos que, a pesar de las circunstancias que no son quizás las más adecuadas en vuestros países de origen, estáis luchando contra ellas para demostrar que tenéis voz, que tenéis voto dentro del fútbol y que consideráis que ese, por mi forma de entender el fútbol,
ese jugador sudamericano puede tener un buen sitio en el fútbol europeo, y para ello estáis trabajando. Por lo tanto, felicito por ello, os animo a que sigáis luchando por ello, os animo a que sigáis buscando en vuestro interior, a que esas dudas que tenéis y que tenemos todos los técnicos a nivel mundial son dudas normales, son dudas que vais a tener en vuestro crecimiento, en vuestra maduración, en vuestra formación, pero que esas dudas simplemente sean oportunidades de crecimiento, oportunidades de aprendizaje, y les podáis ofrecer a vuestros jóvenes futbolistas cada día un panorama, un escenario mucho más completo para que puedan llegar al fútbol europeo en unas circunstancias mucho mejores que las que lo puedan estar haciendo ahora, que como bien digo ya son mucho mejores que las que han sido en años anteriores. Mirar, yo lo que voy a hacer hoy en esta charla es situaros en lo que nosotros desde ECRA, desde nuestra academia, desde nuestra metodología, porque ECRA no es solo una academia de formación de jugadores internacional, sino que también es una metodología que está basada en la estimulación real del futbolista. Nosotros no entendemos para nada el fútbol como, digamos, un método de aprendizaje a base de repeticiones, sino que entendemos el fútbol como un aprendizaje cognitivo, donde el director técnico se esfuerza por conseguir estímulos que le produzcan situaciones adversas al jugador y que el jugador tenga que emitir una respuesta lo más rápida posible, una respuesta lo más eficaz posible y una respuesta que al mismo tiempo quede automatizada en su cerebro para las futuras o los futuros, mejor dicho, estímulos que ese mismo director técnico lo vaya a proponer, ¿no? Entonces, como os digo, esa es nuestra metodología. ECRA es estimulación cognitiva en el medio real para el aprendizaje. Somos una academia con una metodología que parte de los medios transversales, donde nuestros métodos, como digo, son cognitivos y nunca métodos analíticos basados en la repetición. Bien, pues desde ese contexto, desde esa academia donde trabajamos hace 7 años con esta metodología, como decía, donde han pasado 192 futbolistas, de los cuales el 80% aproximadamente son jugadores sudamericanos, hoy os voy a poner en cuestión, os voy a poner encima de la mesa cuál es nuestro trabajo cuando nos llega un futbolista sudamericano a nuestra academia. Y para ello os voy a poner un ejemplo de un jugador tipo del año 2007, categoría mediocentro, y que nos llega desde Argentina a nuestra academia, y nosotros pues empezamos todo el procedimiento. Nosotros, cuando trabajamos con este tipo de futbolistas, lo primero que hacemos es, digamos, englosar todo el trabajo que vamos a hacer sobre el mismo a través de nuestro modelo de juego, de nuestro modelo formativo. Y nuestro modelo formativo, como podéis ver en la pantalla, está, digamos, sustentado en un objetivo general. Para nosotros lo más importante es afianzar las habilidades técnicas, tácticas, físicas y psicológicas adquiridas en procesos anteriores por este jugador, para anclar en estas, potenciar otras nuevas que el fútbol español exigirá en la nueva realidad. Fútbol español, en este caso, para nosotros la raíz del fútbol europeo, porque somos una academia española. Por lo tanto, el objetivo general ya nos dice mucho de lo que nosotros buscamos con el jugador sudamericano en Europa. Buscamos que esas habilidades técnicas, tácticas, físicas y psicológicas que vosotros mismos, como directores técnicos, habéis tenido a bien desde vuestra formación, desde vuestra creatividad, desde vuestro trabajo, vuestro compromiso con los futbolistas jóvenes, lo habéis formado, ya tienen esas habilidades que nosotros nombramos aquí, pero ahora las queremos anclar dentro de lo que es un proceso de aprendizaje, un proyecto de maduración diferente. Todos conocemos que el fútbol sudamericano tiene sus matices, algunos, bastantes, coinciden con el fútbol europeo, pero luego hay otros que nos diferencian, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que desde nuestro objetivo general como academia, al jugador que nos llegue desde Sudamérica lo vamos a anclar desde las habilidades que ya trae formativas y que son muy potentes a lo que es la realidad del fútbol europeo. Bien, y después de ese objetivo general nos vamos nosotros a sustentar, a apoyar en unos objetivos específicos que consideramos son fundamentales para la formación de un futbolista sudamericano dentro del fútbol, del contexto europeo, ¿no? Y el primero que nos encontramos es afianzar las habilidades técnicas adquiridas y potenciar aquellas nuevas que exige el nuevo contexto.
¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Que el jugador que viene de Sudamérica es un jugador técnicamente incompleto? No, no estamos diciendo esto. Estamos diciendo que el jugador que llega de Sudamérica tiene unas condiciones técnicas muy interesantes, yo lo digo de corazón, desde la verdad, lo he experimentado durante estos años, pero son condiciones técnicas que tienen que ser ejecutadas teniendo en cuenta unos parámetros de espacio y de tiempo adecuados, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer, afianzar esas habilidades, creemos en ellas, las apoyamos, son buenas, pero las tenemos que, digamos, adaptar, orientar a lo que exige el modelo de juego del fútbol europeo, del fútbol español. Lo siguiente sería afianzar las habilidades tácticas. Es exactamente lo mismo que hablábamos en las habilidades técnicas. Nos llegan jugadores sudamericanos con unas perfecciones de la interpretación del juego, bueno, sinceramente diferentes, ¿no? A lo que en realidad en estas edades tempranas, yo no estoy hablando, recordar, de fútbol profesional, estoy hablando ya de jugadores en formación que nos llegan a nuestra academia. Recordar que este contexto en el que hemos situado esta charla es un chico 2007, por lo tanto tendría 13 años para 14, es un jugador infantil que nos llega de Argentina. Entonces vamos a intentar que esas habilidades tácticas que él trae del fútbol sudamericano se anclen, se apoyen y se transformen, ¿no?, a lo que el modelo de juego europeo le va a pedir. Al mismo tiempo haremos lo mismo con las habilidades físicas. Jugador sudamericano que nos está llegando en estas edades, nos está llegando con una tabla, una estructura de organización física muy interesante, yo creo, basada en aquellos principios, en aquellas capacidades del método condicional que el fútbol español, que el fútbol europeo exige, pero que quizás cabe hacer hincapié en algunas, y lo vamos a ver un poquito más adelante, algunas capacidades que quizás estén más orientadas, estén más coordinadas con lo que el modelo de juego del fútbol europeo le va a exigir. El otro objetivo sería afianzar las habilidades psicológicas, las adquiridas, y potenciar aquellas nuevas que exige el nuevo contexto. Habilidades psicológicas, os digo, de corazón os lo digo, directores técnicos, pensar que el 70% del crecimiento madurativo a nivel formativo de un futbolista de estas edades está en la mente. Tenéis que ser conscientes, desde mi punto de vista, que los futbolistas, los jugadores de fútbol jóvenes son materia prima personas. Nosotros trabajamos con personas y las personas al final pueden tener un mayor talento, pueden tener más capacidades físicas, pueden ser jugadores que entiendan mejor el juego, pero es muy importante que sean jugadores mentalmente muy poderosos, mentalmente, emocionalmente equilibrados. Quiere decir, todos conocemos trayectorias de futbolistas donde han tenido éxito, donde han tenido fracasos, donde han tenido momentos de debilidad, y ahí de verdad es donde crece el verdadero futbolista. Si queremos lanzar futbolistas jóvenes, preparados intensamente para crecer y mostrar su talento en el fútbol europeo, os aconsejo desde ya que empecéis a trabajar sobre el equilibrio emocional de los jugadores, y luego veremos cómo. Otro de los objetivos específicos importantes es afianzar y potenciar las habilidades sociales para su adaptación al fútbol español. Nosotros estamos viendo de este 80% de futbolistas que nos han llegado de 192 al fútbol europeo de países de Sudamérica, que al jugador sudamericano le cuesta socialmente, le cuesta entrar en lo que es la cultura, en lo que es las relaciones sociales, en lo que es la alimentación, en lo que es los horarios, en lo que es, digamos, un poco de forma global las estructuras de relación que tiene España y que tiene Europa, y eso es un punto donde deberíais trabajar intensamente también. Concienciar al jugador sudamericano que va a venir a probar talento, a probar éxito en Europa, que tiene que adaptarse a, bueno, a unas relaciones sociales diferentes a las que habitualmente está viviendo en su país. Y por último, afianzar y potenciar las habilidades emocionales para su adaptación al fútbol español. Hablábamos de habilidades psicológicas, ahora hago una puntualización muy importante, las emociones, ¿no? Que un futbolista sea capaz de sacar fuera sus emociones, de vivirlas, tanto las emociones positivas como las menos positivas, la alegría, la frustración, aquellas emociones de rabia, de ira, bueno, pues
todas esas que conocemos y que nosotros tenemos en nuestra cabeza ahora mismo y que a todos nos preocupan en momentos de estrés, en momentos de fatiga, porque aparecen con mucha intensidad. Sería interesante que los jugadores que llegan a Europa tuvieran la capacidad de encontrar un momento de sosiego, de meditación, de tranquilidad ante los momentos de adversidad, porque esos jugadores, en mi opinión, son los que van a tener éxito, los que sean capaces de digerir todas las situaciones, tanto las positivas como las menos positivas, a nivel emocional. Bien, a nivel de contenidos, pues vamos a hablar un poquito de qué contenidos consideramos nosotros que se pueden trabajar con este perfil de futbolista que tenemos hoy en la pantalla. Hemos hablado de un futbolista 2007, con 13 años, argentino, que tiene cierto talento y que quiere venir a España a probar, ¿no?, oportunidades en el fútbol europeo. Bien, pues vamos a dividir los contenidos en 4 bloques: contenidos técnicos, contenidos tácticos, contenidos físicos y contenidos psicoemocionales, ¿vale? En los contenidos técnicos, pues deciros que para nosotros, en este perfil de jugador, un mediocentro, un jugador 6 que va a jugar de pivote defensivo por delante de la defensa, consideramos que es importante que reforcéis en ese tipo de jugador para su adaptación en el fútbol europeo lo que es el control orientado con una circulación rápida de balón de máximo 1 o 2 toques. Ese jugador tiene que ser un jugador muy versátil, un jugador que sea muy hábil con el balón en los pies y que tenga sobre todo una velocidad mental muy alta, con la capacidad de tomar decisiones en muy poco tiempo, en un espacio muy reducido, porque va a estar sujeto a una presión bastante grande del equipo contrario, y tiene que ser un jugador, ya digo, que maneje el 1 o 2 toques como mucho para, digamos, que las situaciones que se le van a producir dentro del juego las resuelva con la mayor eficacia posible. Es un jugador que a nivel de conducción de balón tiene que ser un jugador muy hábil para progresar no solo sobre el contrario, sino sobre los espacios, ¿no? Este tipo de jugador, insisto, 13 años, 2007, argentino, un volante 6, es un jugador que necesita conducir el balón con una velocidad bastante intensa y con unos cambios de ritmo muy altos para superar contrarios que va a tener muy cerca y además superar líneas para avanzar y progresar en lo que sería el juego colectivo. Es un jugador que debe dominar también el juego aéreo, con una fuerza de cabeceo y una mejora de la técnica importante. Y decimos fuerza de cabeceo porque muchas veces se le van a plantear situaciones de cara donde va a tener que emplearse con mucha fuerza a nivel de cabeza para hacer despejes y para, digamos, reducir o contrarrestar lo que el equipo contrario le va a plantear, que van a ser muchos balones a la espalda de la defensa. Este jugador es un jugador clave dentro de una estructura, de un sistema, por ejemplo, 1-4-3-3, donde ocuparía la posición por delante de la defensa y sería un poco el escudo de vanguardia que protegería a la línea defensiva. Por lo tanto, tendría que ser un jugador muy potente con el juego aéreo, pero a nivel técnico también, con la cabeza muy interesante debería ser este futbolista, porque los despejes no pueden ser cualquier despeje, son despejes que incluso a veces pueden generar una acción de transición de defensa-ataque con un simplemente despeje orientado hacia un compañero que esté desmarcado en banda. Por lo tanto, consideramos que es un jugador que a nivel de cabeceo tiene que estar muy bien trabajado a nivel técnico y tiene que ser un jugador también que sea potente, ¿no?, en ese gesto técnico. Importante también el 1 contra 1, reforzando la velocidad e intensidad de sus movimientos. Bueno, es un jugador que por la posición que va a ocupar en el terreno de juego, que va a ser el centro del campo, va a estar siempre coqueteando entre la línea defensiva y la línea ofensiva. Es un jugador que en algunas situaciones de llegada, digamos, a portería o algunas situaciones de desequilibrio del equipo contrario a nivel defensivo se encuentre en momentos en el que tenga que superar con un regate, con un 1 contra 1 a un jugador del equipo contrario. Por lo tanto, sería interesante que trabajáramos sobre él en eso, ¿no?, en la velocidad y la intensidad de los movimientos. Es un jugador, evidentemente, que va a necesitar un pase muy preciso, muy tenso y que lo va a tener que hacer en diferentes distancias y con diferentes superficies del pie. Para nosotros este jugador, en una clave europea, es un jugador muy importante, es un jugador que podríamos destacar, por ejemplo, tipo Busquets en el Barcelona, podríamos destacar cuando en su día Xabi Alonso hacía este trabajo en el Real Madrid, ahora mismo lo puede estar haciendo Casemiro. Son jugadores
que para equipos grandes, para equipos de éxito en el fútbol europeo, muy importantes. ¿Por qué? Porque son al final lo que decíamos, ¿no? Ese equilibrio entre fase defensiva y fase ofensiva, cuando todos sabemos que este tipo de equipos grandes en el fútbol europeo lo que hacen es bueno, pues volcar muchos futbolistas, utilizar muchos futbolistas en las fases ofensivas y luego tienen que replegar muy rápidamente, de una forma muy ordenada y muy equilibrada, a la fase defensiva. Y esas transiciones de la fase ofensiva a la defensiva son estos jugadores, este perfil que he nombrado, este jugador número 6, el que tiene que conseguir ese equilibrio, ¿no? Para que la línea defensiva se encuentre más segura, más equilibrada y en cualquier caso tenga mayor eficacia a la hora de contrarrestar al rival. Y por último, el golpeo a portería, a diferentes distancias y con diferentes superficies. Son jugadores que tienen un potencial muy alto a nivel físico, son jugadores que se incorporan desde segunda línea con una potencia muy interesante. Ahí tenemos los ejemplos que he nombrado anteriormente, Casemiro, Busquets, el propio Xabi Alonso, son jugadores que llegan desde línea de centro del campo a una jugada ofensiva y llegan con un potencial muy grande. Por lo tanto, ese disparo, ese golpeo a portería de diferentes distancias y con diferentes superficies del pie para darle una u otra intención es sumamente importante. Los contenidos tácticos que nosotros desarrollaríamos con este perfil de futbolista, ¿no? de este jugador sudamericano que nos llega de 2007 con un perfil argentino, evidentemente para nosotros es importantísimo el posicionamiento en referencia a su propio equipo, a mi equipo y al equipo contrario, además del balón, ¿no? Jugadores muy bien organizados en estas edades, yo puedo decir que sí que son jugadores los que nos han llegado de Sudamérica con un posicionamiento bastante bien referenciado con estos aspectos que estamos tratando a nivel de su propio equipo, del equipo contrario y del balón, en todas las fases, ¿no? Como dice el segundo punto, en la fase defensiva, en la fase ofensiva y en las transiciones. Quizá lo que hemos notado, y os lo digo para que aquellos que estéis involucrados en la formación de jugadores jóvenes sudamericanos que puedan venir a Europa, sí hemos notado cierta ansiedad del futbolista dentro del juego a tomar decisiones individualizadas. El fútbol europeo crece y crece cada vez más y crece a un ritmo de equipo muy importante. Muchas veces vemos futbolistas muy interesantes dentro de los equipos europeos que destacan por su talento, evidentemente, como lo van a seguir haciendo y van a seguir apareciendo, pero como vosotros sabréis, como directores técnicos bien formados, esos jugadores individualizados cada vez necesitan estar más orientados a nivel táctico para participar en un deporte que es un deporte de colaboración y oposición. Y la colaboración del fútbol se hace a nivel grupal, contrarrestando aquello que el equipo contrario nos está ofreciendo en su fase ofensiva y nosotros estamos contrarrestando en nuestra fase defensiva, y al mismo tiempo un deporte de colaboración donde nosotros como equipo somos un grupo de jugadores que tenemos que tener unos automatismos grupales para, digamos, intentar desequilibrar al equipo contrario. Bien, pues ahí es donde encontramos quizás el pequeño talón de Aquiles de ese jugador en formación sudamericano que llega a España con una ansiedad terrible de mostrar su talento a nivel individualizado. Y nosotros le aconsejamos que ese talento que evidentemente tiene y que va a florecer, lo ponga a disposición del equipo, lo adapte en las diferentes fases que tiene el juego, la fase defensiva, la fase ofensiva y las dos transiciones, para que ese, digamos, talento se engrane dentro del grupo y florezca aún más, porque va a ponerse al servicio del grupo y el grupo al mismo tiempo se va a poner al servicio del jugador. Bien, el tercer punto habla de esos contenidos tácticos que tenemos que tener en cuenta en un jugador sudamericano de formación en cuanto a los jugadores cercanos, los jugadores medios y los jugadores alejados. Este punto le voy a dejar un poquito ahí porque a continuación os voy a hacer todo un desarrollo de lo que es para nosotros esos jugadores cercanos, medios y alejados. El cuarto punto habla de la velocidad e intensidad en la toma de decisiones en las 4 fases del juego. Bien, los jugadores sudamericanos que nos llegan, como digo, con una formación de un nivel bastante alto, tienen alguna dificultad a la hora de tomar decisiones
a una velocidad alta y a una intensidad alta. ¿Por qué consideramos que pasa esto? Bueno, pues porque al final en el fútbol europeo se van a encontrar dos cuestiones para mí fundamentales dentro del entendimiento de este tipo de fútbol, y es el espacio, que va a ser el más reducido posible, es un espacio muy corto en el que tienes que tomar las decisiones, porque a nivel estructural de los equipos contrarios te vas a encontrar equipos que te van a presionar mucho y de una manera muy intensa, entonces tus decisiones van a tener que ser tomadas de una forma muy rápida en un espacio muy reducido. Y otro aspecto muy importante es que en el juego se producen movimientos a diferentes escalas, quiere decir, movimientos de tus compañeros y de los contrarios en zonas muy cercanas a la acción del balón, en zonas intermedias y en zonas muy alejadas. Entonces ahora explicaremos el cómo llevar a cabo esto. Importante para nosotros también la comunicación grupal, ¿no? Este tipo de futbolistas, ¿no? Un jugador 6 que hemos presentado antes, medio centro, volante por delante de la defensa, donde va a tener que ser un jugador muy comunicativo. Nos estamos encontrando bastantes ejemplos de jugadores que nos llegan de Sudamérica a edades tempranas con bastantes dificultades de comunicación dentro del grupo. No me refiero a comunicación de integración, de estar socialmente integrado dentro del grupo, porque esto no es problema, la mayoría de los jugadores se integran muy bien. Me estoy más refiriendo a lo que es la comunicación grupal a la hora de liderar, ¿no? Desde dentro del campo ese manejo de los compañeros, orientarles dónde se tienen que colocar, un diálogo con todo el grupo, porque este jugador 6 que estamos presentando es un jugador fundamental dentro de lo que es el orden estructural de un equipo, ¿no? Y sí estamos encontrando que este tipo de futbolistas están teniendo algunas dificultades en lo que es la comunicación grupal a la hora de liderar. Por lo tanto, sería un aspecto también importante a tener en cuenta como directores técnicos para apoyar, para reforzar, para potenciar esa comunicación grupal dentro de este jugador, de este perfil de futbolista, ¿no? Y por último, el punto 6 habla de la interpretación del juego en momentos con y sin balón, las referencias a tener en cuenta en sus movimientos dentro de las 4 fases del juego. Bueno, todos sabemos que el futbolista tiene que tener una mentalidad cuando no tiene balón totalmente diferente a la que tiene cuando tiene balón, principalmente porque cuando no tiene balón tiene que asumir unas exigencias que en la mayoría de las ocasiones al futbolista no le gusta interpretar porque no tiene el elemento más valioso dentro del juego, que es el balón, y que cuando tiene el balón tiene como que la capacidad de tomar decisiones que van a ser muy, 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 muy decisivas a la hora de que su equipo progrese o no hacia el objetivo, que es terminar el gol y terminar el balón dentro de la portería. Bien, pues estos serían los contenidos tácticos. Para explicaros un poquito los contenidos tácticos y ir un poquito, relacionando los conceptos que yo he explicado a nivel táctico, esos 6 puntos, os voy a hacer, bueno, pues una interpretación de lo que es la organización dentro de una cancha de fútbol, que me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis, que habréis estudiado y que algunos de vosotros las habréis interpretado de alguna manera y otros las habréis interpretado de otra. Pero bueno, yo en ECRA Fútbol Academy interpretamos así las zonas donde se va a trabajar en la cancha, ¿no? Veis que dividimos la cancha verticalmente en 3 zonas, lo que llamamos desde la línea azul que veis hacia la línea de fondo en nuestra parte defensiva llamaríamos la zona de iniciación. Tenemos una segunda zona que iría desde esta línea azul hasta esta otra línea azul, o sea, desde la línea de 3/4 del equipo contrario que nos está atacando hasta la línea de 3/4 de la parte ofensiva nuestra, sería la zona 2, que llamamos zona de creación, y por último, la última zona, que sería desde la línea de 3/4, o sea, desde esta línea azul hasta la línea de fondo, una zona que llamaríamos zona de finalización. Además de esto, tenemos marcado con líneas amarillas lo que sería el carril lateral izquierdo, como veis aquí, desde la línea amarilla hasta la línea de banda. Tendríamos desde esta línea amarilla hasta esta línea el carril centro-lateral. Tendríamos 2 líneas en el centro del campo, estas 2 líneas amarillas que nos marcarían el carril central.
Tendríamos después esta línea amarilla más esta que nos marcaría lo que sería el carril centrolateral derecho. Y por último, desde la línea amarilla última hasta la línea de banda nos marcaría lo que es el carril lateral derecho. Y para terminar, las zonas rojas que nos dividen el campo en 4, ¿no? Aquí tenemos un sector defensivo que iría más o menos hasta la frontal del área grande, un sector medio defensivo que iría hasta el centro del campo desde la línea frontal de área, un sector medio ofensivo que iría desde lo que es la línea de centro del campo a la frontal de área del equipo contrario, y un sector ofensivo que iría desde la frontal de área del equipo contrario hasta la línea de fondo. Bien, esta es la forma que nosotros tenemos, la distribución espacial del terreno de juego, para entender algunas cosas que vais a ir viendo a continuación. Bien, antes hablábamos, si recordáis, de jugadores cercanos, de jugadores intermedios y de jugadores alejados. Bien, nosotros vamos a hacer una interpretación de lo que sería para nosotros como academia la formación táctica de un jugador, como digo, perfil 6, 13 años, que nos llega desde Argentina. Bien, pues esta sería un poco la noción que nosotros le explicaríamos a este jugador para que tenga en cuenta cómo situarse, cómo interpretar y cómo posicionarse dentro del juego. Tenemos ese jugador número 6, lo vemos ahí. Sus jugadores más cercanos en nuestra forma de entender el fútbol estarían situados en el carril central, ¿de acuerdo? Y serían los siguientes: jugador número 7, mediocentro por la derecha, y jugador número 8, mediocentro por la izquierda. Estos serían sus dos jugadores más cercanos en referencia a sus compañeros. Son los jugadores que a él, a nivel, digamos, de ejecución de la fase ofensiva y defensiva, son los que le van a dar soporte de orientación para colocarse en las diferentes fases del juego. Después, como jugadores intermedios, aparecerían dos jugadores para nosotros fundamentales, que serían el central derecho defensivo y el central izquierdo defensivo, el jugador número 4, el jugador número 5, que ya no son jugadores cercanos, ya no están en su zona de interacción más cercana, pero sí todavía tienen muchas posibilidades de entrar en juego con este jugador y por lo tanto los consideramos jugadores intermedios. Y los jugadores alejados, no por ello menos importantes en un sistema 1-4-3-3, serían los dos extremos, jugador número 11, jugador número 10 y el jugador número 9 como delantero centro. Con esta estructura, ¿qué intentamos explicaros? Que este jugador número 6 va a tener unas relaciones de orientación espacial, de orientación en referencia al balón y sobre todo de posicionamiento, que tiene que tener claras. Estas son las que nosotros consideramos. Puede ser que vosotros como directores técnicos tengáis otras, pero lo importante que tenéis que sacar como idea de este planteamiento que os estamos haciendo es que el futbolista necesita información clara, concreta. Nosotros como directores técnicos tenemos que manejar muchísimos conceptos, muchísimos criterios, muchísimas teorías, pero al jugador hay que hablarle claro, hay que hablarle con cosas muy concretas para que él interprete lo que le estás diciendo y sepa lo que tú quieres que desarrolle dentro del terreno de juego. Bien, la relación de este jugador número 6 con jugadores contrarios pues sería diferente. Evidentemente que sus jugadores más cercanos a nivel de contrarios serían dos jugadores que van a estar muy cerca de él, que sería el número 7 y el número 9, ¿vale? Imaginemos que el equipo contrario está jugando con un sistema donde deja dos delanteros arriba y este jugador número 6 los va a tener como una referencia de cercanos. Como jugadores intermedios va a tener al jugador número 6 del equipo contrario y al jugador número 8. Y como jugadores alejados, pues va a tener a los dos centrales del equipo contrario. Insisto, es una forma de verlo, es una forma de interpretarlo desde un sistema formativo que nosotros utilizamos, que es 1-4-3-3. Hablar de sistemas nos daría para otra charla totalmente diferente. Vosotros, como directores técnicos, interpretar cuál es vuestro modelo formativo, cuál es vuestro sistema, cuál es vuestro modelo de juego, y a partir de ahí referenciar a vuestro jugador con situaciones de jugadores cercanos, intermedios y jugadores alejados para que pueda situarse y posicionarse en el terreno de juego. Esto que estáis viendo con el jugador número 6, nosotros lo tenemos desarrollado con todos los jugadores de campo, con los 11 futbolistas, y de esa manera
partimos de una base para que el jugador se posicione y tenga, digamos, una relación entre los jugadores compañeros y entre los jugadores contrarios. Pero además de eso, les vamos a trabajar sobre unas zonas de actuación. Y esas zonas las llamamos de dos formas. Una, zona de referencia, que vais a ver en color rojo, y zona de experiencia, que vais a ver en color azul. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para nosotros la zona de referencia del futbolista es aquella zona donde tiene que actuar con la máxima intensidad, con el mayor criterio y con las mejores capacidades, porque es su zona de influencia. Bien, la zona de experiencia también es importante para ese futbolista, pero la damos como un contexto más de aprendizaje, donde queremos que el futbolista vaya a experimentar, donde el futbolista vaya, digamos, a intentar crecer, madurar en nuevos conceptos. Por lo tanto, en el jugador número 6 que tenemos en nuestro ejemplo hoy de la sesión de formación, vamos a ver que su zona de referencia principal va a ser esta zona del campo. Carril central, con los dos laterales, con los dos carriles laterales unidos, donde va a intentar impedir a nivel defensivo la progresión de los rivales e intentar robar el balón. Después va a tener otra zona de referencia en segundo lugar, que sería la de marcar a los jugadores que llegan de segunda línea del equipo contrario y que se incorporan al ataque. Bien, en su zona de experiencia, no menos importante, pero sí donde queremos que vaya a experimentar, donde queremos que vaya a madurar, donde vaya a crecer, recordemos que estamos hablando de futbolistas en formación, será esta zona azul, ¿no? Donde queremos que a nivel defensivo dificulte la salida del balón, esa zona de iniciación que veíamos antes, que dificulte esa salida y que también intente robar el balón para aprovechar ese golpeo de balón que hablábamos antes, puede ser muy interesante en este futbolista número 6. En ataque, su zona de referencia principal será la misma, como veis, pero aquí tendrá otros conceptos que interpretar, otras virtudes que sacar adelante, otras capacidades, que será hacer circular el balón, evidentemente es el eje de la salida de balón de nuestro equipo, y subir, trasladar, progresar el balón a zonas de finalización. Tiene una segunda zona de referencia, donde también es importante, que es la de dar apoyo a los centrales y a los laterales, al portero también, al arquero, para dar salida al balón en una zona de iniciación. Y por último, pues en su zona de experiencia, queremos que llegue a esas zonas de finalización con esa potencia que le caracteriza a este tipo de jugador, a este perfil, para finalizar jugadas o aportar criterio a esas jugadas de ataque. Bien, eso en los contenidos tácticos. En los contenidos físicos os podemos decir que es importantísimo en este jugador, en este perfil. Jugador, recuerden, número 6, volante defensivo, 13 años. El trabajo para nosotros importantísimo de la potencia aeróbica. Esa capacidad que tiene que tener este futbolista para hacer esfuerzos de máxima intensidad en espacios de tiempo y de lugar muy reducidos. Tenemos que trabajar también como segundo punto la fuerza específica. Para nosotros creemos que este jugador es un jugador que tiene que ser muy potente, un jugador muy explosivo, un jugador que tenga esa capacidad de ejecutar momentos de fuerza, bueno, pues en momentos muy decisivos del juego. Tanto a nivel defensivo, porque va a ser un jugador clave a la hora de equilibrar esa línea defensiva, como a nivel ofensivo, porque se va a incorporar a jugadas desde segunda línea con un potencial muy grande. Es importante que trabajemos también la fuerza de resistencia, porque es un jugador que necesitamos aporte al equipo durante mucho tiempo, una fuerza establecida dentro de lo que son movimientos de transición muy elevados. Va a haber momentos en los que tengamos el balón, le recuperemos y tengamos que llegar a zonas de finalización de una manera muy rápida. Este jugador es fundamental en su desplazamiento largo de balón, pero al mismo tiempo es fundamental cuando el equipo contrario haga transiciones de recuperación de balón, pase de fase defensiva a ofensiva. Este jugador va a ser un jugador de equilibrio, donde va a tener que llegar a nuestras zonas más cercanas a portería desde distancias muy largas, por lo tanto tendrá que emplear bastante fuerza en muchas situaciones, como insistimos, dentro de la duración de un partido. Es importante en este jugador también la velocidad gestual y de desplazamiento, por dos motivos fundamentales. Como decíamos al principio, es un jugador que va a tener que decidir muy rápido con el balón, por lo tanto esa velocidad gestual es importantísima, esos movimientos tienen que ser muy rápidos y además, como estábamos diciendo en el punto anterior, es un jugador que va a tener que hacer desplazamientos a lo largo del campo de máxima intensidad y con una velocidad muy alta. Jugador que tiene que tener una flexibilidad específica
dentro de lo que es el juego. ¿Por qué? Porque es un jugador que va a realizar gestos de muchas dimensiones, gestos de pase corto, gestos de pase largo, va a tener que hacer saltos en cabeceos, va a tener que hacer desplazamientos diagonales, horizontales, verticales. Por lo tanto, es un jugador que flexiblemente tenemos que hablar de que tiene que tener una flexibilidad específica para ese tipo de movimientos que sea muy alta también. Y por último, una coordinación dinámica general. Para nosotros en estas edades, la que estamos presentando en este momento sería 13 años, un jugador 2007 tiene que tener una base coordinativa muy, muy intensa y muy bien trabajada. Por lo tanto, os aconsejo que si vais a construir futbolistas sudamericanos que puedan venir al fútbol europeo con este perfil, tengan, digamos, estos 6 puntos muy, muy a considerar dentro del trabajo físico. Y a nivel de contenidos psicológicos, pues encontramos lo primero, la concentración y la focalización en los diferentes momentos del juego. Nos hemos encontrado ese perfil de futbolista que nos llega de Sudamérica, es un perfil de futbolista que se enoja mucho dentro del juego. Es un jugador que se enoja cuando comete errores, es un jugador que se enoja cuando el partido no le es favorable a nivel de resultados, y eso produce en el futbolista una desconcentración, una desfocalización de lo que tiene que hacer dentro de la siguiente acción. Por ejemplo, hay jugadores que cometen un error grave a la hora de disparar a portería, no les sale el disparo como ellos creían y les tiene enojados durante unos segundos, durante algunos minutos, y les distrae, les desfocaliza de las siguientes acciones. El fútbol europeo es muy rápido, pasa de una acción a la siguiente en 0, segundos. Por lo tanto, no nos podemos permitir que este futbolista venga desorientado en este sentido, no venga con la capacidad de concentrarse y focalizarse dentro de un error o dentro de una situación que no es del todo favorable. Y hay medios, hay técnicas, nosotros las trabajamos a través de nuestro coach, de nuestro trabajo de coaching, para que este jugador pueda estar lo más focalizado y concentrado posible dentro de lo que es un partido. Es importante también trabajar la creatividad y la libertad. El futbolista sudamericano viene con muchas dotes de creatividad y libertad dentro de su forma de actuar dentro del terreno de juego. Suelen ser jugadores técnicamente muy hábiles, son jugadores que les encanta mucho el fútbol técnico, que les encantan las acrobacias, que les encanta ese fútbol creativo y de libertad. Es importante que se siga trabajando siempre y cuando hagamos la advertencia que decíamos antes, importante que ese trabajo se haga en favor del equipo y no en favor del futbolista a nivel individual. Como tercer punto, el autoconocimiento. Para nosotros es importantísimo. El futbolista sudamericano muchas veces no se conoce a sí mismo. Es un jugador que recibe mucha información de sus directores técnicos, pero esa información viene a veces carente de qué es o qué significa o para qué se le está formando en cada una de sus facetas. Por lo tanto, es importante que penséis como directores técnicos, que siempre que forméis a vuestros jugadores jóvenes, les hagáis entender el porqué y el para qué de vuestro trabajo en los entrenamientos y en los partidos. Como cuarto punto, la competitividad. Yo creo que aquí el trabajo que se hace en Sudamérica y lo que el jugador sudamericano trae en su genética está muy desarrollado. Es un jugador muy competitivo, es un jugador que siempre suele dar el máximo de sus capacidades dentro del terreno de juego, así que es un punto que trabajamos, pero que viene ya muy potente de su país de origen. La autoconfianza. Esto es un punto importantísimo. Hay muchísimos jugadores. Yo os hablaba anteriormente de que el 70% de un futbolista está en su cabeza. Hay muchos jugadores que nos están llegando, no solo de Sudamérica, de muchos países, que llegan con una confianza extrínseca. Siempre dependen mucho de la opinión del director técnico. Te preguntan siempre si están haciendo bien las cosas. Te preguntan si consideras tiene buen nivel como futbolista. Yo creo que tenemos que trabajar como directores técnicos en edades tempranas en que el jugador sea capaz de autoconfiar en él, que tenga dentro de él la seguridad, ese talento, esas capacidades que tiene el futbolista sudamericano, que las interprete, que las interiorice y tenga esa capacidad de estar seguro, de no tener que buscar la seguridad fuera, porque el buscar la seguridad fuera de ti a veces te lleva a, bueno, pues a tener más momentos de inseguridad, ¿no? Y por último, como decía, la importancia de las emociones, el equilibrio emocional, el que un futbolista sea capaz de digerir de la misma forma el éxito y el fracaso, que sea capaz de estar dentro de un equipo humano, de que sea capaz de absorber todos aquellos conocimientos que el director técnico le va a aportar,
que sea capaz de respetar al contrario, que sea capaz de unirse a sus compañeros y luchar por una misma causa, que sea capaz de tener humildad, interpretar el aprendizaje como algo grandioso. Yo creo que eso es fundamental. Esas emociones que el futbolista tiene que traer de serie, que tiene que traer formadas para que cuando llegue al fútbol español todo le sea mucho más sencillo. Y para realizar todas esas acciones dentro de nuestro proceso, ¿qué hacemos? Pues mucha colaboración y refuerzo psicológico en etapas a periodos en los que se ha considerado necesario. O sea, el jugador hay que estar siempre acompañándole. Como directores técnicos, yo creo, en España, en Europa, cometemos un error muy grave y es que cuando estamos trabajando con chicos que a partir de 17 y 18 años ya nos consideramos entrenadores profesionales y nos olvidamos de ese concepto formativo, de ese concepto de cercanía, de acompañamiento con el jugador, porque el jugador todavía en esas edades no está maduro y hay que estar. Por lo tanto, yo ahora hago una crítica personal hacia mí y hacia mis compañeros en Europa. Creo que ahí tenemos que ser perdón, un poquito más proactivos, más colaboradores con el refuerzo psicológico y el acompañamiento de este tipo de jugadores. Tenemos como segundo punto también que realizar por parte del tutor deportivo un seguimiento de nuevos sistemas de refuerzo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como revisión de métodos innovadores que sean útiles para el proceso, artículos, vídeos, sistemas de entrenamiento. Quiero decir con esto, los directores técnicos que estamos trabajando en formación, ya sea en Europa, en Sudamérica, no nos podemos relajar. Tenemos que estar a lo último en nuevas tecnologías, a lo último en contenidos, a lo último en charlas de entrenadores que nos puedan aportar, porque somos la parte fundamental de la formación de esos jugadores. Esos jugadores tendrán éxito o no por muchas condiciones, quiere decir, por su talento, por la forma de entender el fútbol, por las oportunidades que puedan tener. Pero una causa fundamental para que lleguen a ser profesionales o no en Europa, en Sudamérica, en Asia, donde sea, va a ser nuestra aportación como formadores. Por eso, cuanto más formados estemos nosotros, mejor podemos formar a nuestros chicos. Y por último, investigación y metodología del club del jugador. Quiere decir, el jugador sudamericano que viene a nuestra academia, nosotros lo formamos, pero luego lo lanzamos a clubes de primer nivel en España, Atlético Madrid, Getafe, Real Madrid, Rayo Vallecano. Nuestra obligación es seguir investigando cuál es la metodología que se está llevando a cabo en esos clubes para que nosotros, cuando sigamos aportando formación individual a esos jugadores, pues aportarles en la dirección que les pide el club en ese momento, ¿no? Por último, ¿cómo evaluar? Nosotros evaluamos de tres formas. Una evaluación continua, a base de observación diaria del futbolista, de las ejecuciones que hace a nivel de contenidos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos. A través de la conversación hablamos mucho, pero también escuchamos mucho a nuestros jugadores. Y, importante, evaluar la estimulación. Mandar mensajes a nuestros futbolistas para que sean ellos recordar los que den la respuesta. Tenemos una evaluación sumativa, que es a base de test de control, test físicos, test técnicos, test tácticos y test psicológicos, y con autocuestionarios que les pasamos a los jugadores para que nos respondan con preguntas que van dirigidas a información que nosotros queremos tener para ver si el proceso de enseñanza-aprendizaje está mejorando adecuadamente. Y por último, una evaluación final, con informes que hacemos desde nuestra academia, de la trayectoria que ha tenido el jugador durante el tiempo que haya estado con nosotros, informes que recibimos del club donde él ha competido aquí en España, e informes iniciales que nos llegan desde los países de origen y que luego nos sirven para comparar en el final de su trayectoria. Así que nada más, esta ha sido un poco mi apreciación. Quiero deciros que ECRA Football Academy es una academia de 7 años de experiencia con 192 futbolistas, que tendríamos horas y horas de muchos contenidos que hablar, pero he intentado en este formato, dentro del tiempo que tenemos, explicaros cómo sería nuestro trabajo con un jugador sudamericano de 13 años, 2007, con un perfil de mediocentro, volante defensivo, para que os hagáis una idea de cómo es nuestra metodología, de cómo es nuestro engranaje y cómo intentamos llevar el fútbol formativo a jugadores que vienen de otra cultura, de otro, digamos, de otras relaciones sociales, de otra forma de interpretar el fútbol. Estoy a vuestra disposición por si consideráis que tenéis que hacer alguna pregunta o queréis añadir algo a lo que bueno, yo he intentado aportar en esta charla. Muchas gracias, Adolfo. La verdad que ha sido muy enriquecedora. Y bueno, como dijo Adolfo recién, los que quieran hacer alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y se la leemos. Adolfo, empiezo yo con una pregunta para romper el hielo. Me gustaría conocer cómo está conformado el equipo de trabajo de ustedes.
Bueno, pues gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante. Nosotros tenemos una estructura que está formada por un director general deportivo, que en este caso soy yo, de la academia. Después debajo de mí hay dos coordinadores, un coordinador del perfil global que llamamos, que son chicos de 6 hasta 13 años. Después hay un coordinador del perfil específico que nosotros llamamos chavales de 14 hacia arriba, ya hacia fútbol profesional. Y después de estos dos coordinadores están los respectivos directores técnicos de cada uno de los equipos, más de forma transversal trabajan con nosotros una psicopedagoga que se encarga de la revisión académica del trabajo que están haciendo los chicos, un coaching deportivo que se encarga de todo el apartado de las emociones a nivel del futbolista, y por último tenemos un departamento de administración que se encarga de, bueno, todo lo que es la organización estructural de la academia. Genial. Se me ocurre otra pregunta y está relacionada, si ustedes tienen algún tipo de comunicación con clubes de Sudamérica antes de trabajar propiamente con los jugadores. Sí, evidentemente los jugadores que a nosotros nos llegan de Sudamérica es a través de un tercero, quiere decir, cualquier director técnico que trabaja en una institución, cualquier director deportivo que tiene algún jugador que ellos consideran puede ser un perfil adecuado a lo que sería el fútbol europeo, contactan con nosotros, nos ofrecen unas muestras visuales del jugador y una ficha característica de aquellas condiciones de los diferentes bloques de contenido que yo he marcado antes, que para nosotros son importantes, cómo es ese jugador. Una vez que analizamos al futbolista, interpretamos en qué tipo de club podría entrar aquí en Europa, viendo un poco su perfil, y bueno, pues a partir de ahí ya llega al fútbol español, y a partir de ese momento nosotros nos hacemos cargo de su formación personal y deportiva, llevándolo al club que consideramos oportuno para que muestre su talento, y al mismo tiempo reforzando esa formación en nuestra academia para que sean dos métodos paralelos. Quiere decir, en el club es donde desarrolla la mayor parte de su estancia en España, y nosotros luego le reforzamos dentro de la academia con entrenamientos personalizados, analizando aquellas carencias que podemos detectar que tienen que ser reforzadas. Dice, ¿cómo consolidan la información que van recolectando? Sí, bueno, nosotros tenemos una base de datos, ¿no?, que está organizada por fichas individualizadas de los jugadores, donde están sus datos personales, sus datos deportivos, y al mismo tiempo están vinculados unos archivos gráficos que vienen detectando un poco los archivos que nos llegan desde su país de inicio, sus vídeos, y luego los que nosotros vamos aportando aquí en el desarrollo de nuestro fútbol. No estamos utilizando ninguna plataforma ni ningún sistema informático de los que ahora mismo se están poniendo en el mercado. Sí nos gustaría, pero en este momento lo único que tenemos son archivos, ya digo, a nivel hechos por nosotros, con unas fichas diseñadas por nuestros coordinadores, y con archivos de vídeo vinculados a esta ficha. Pero no tenemos ahora mismo un programa informático que se haga cargo de esto, que sé que los hay muy interesantes. Bien, tenemos una pregunta de Nicolás Gómez Puritas que dice, ¿cómo trabajan con los chicos que tienen un cambio cultural muy fuerte y comienzan a extrañar? Si hay un scouting previo, también más personal, ¿y cuál es el principal motivo de retorno a sus países de los mismos chicos? Sí, bueno, nosotros cuando tomamos la decisión de que alguno de los jugadores que vienen a nuestra academia de países de origen al fútbol europeo, hacemos un acercamiento, un estudio familiar y de estructura familiar importante. Tenemos que conocer cuál es la historia de ese jugador en su país de origen, tenemos que conocer cuáles son sus hábitos, cómo ha llegado al mundo del fútbol, qué desarrollo, digamos, dentro del mismo ha tenido, si es un jugador que tiene pasión verdadera por el fútbol, o han sido los progenitores los que han decidido meterle en el fútbol para que este jugador tenga éxito y al final consiga unos objetivos diferentes. Y una vez que hacemos ese estudio, digamos, tenemos ya lo que sería una idea potencial de si ese futbolista tiene capacidades madurativas para afrontar, evidentemente, la pregunta es muy buena, ese cambio cultural y social que el chico va a sufrir. En cualquier caso, evidentemente, después de tantos futbolistas, siempre hemos tenido algún caso en el que se ha producido algún inconveniente dentro de la adaptación, y han sido, creo, dos casos de 192 jugadores, y los dos habían sido, digamos, por el mismo motivo, y es que el arraigo familiar era muy potente y no soportaban, digamos, esa distancia
que les ofrece la experiencia. Al final, el fútbol es una pasión, es un deporte que te ofrece muchas cosas, pero también es evidente y somos conscientes de que ese ámbito familiar, si está muy arraigado, si el jugador depende mucho de la unidad parental, de la unidad maternal, de sus hermanos, de su familia, pues a veces no es capaz, ¿no?, de digerir esa adaptación y bueno, pues marchan a su país de nuevo. Y tenemos curiosidad, de esos dos jugadores ha habido uno de ellos que tenía 14 años, marchó a su país por esa, digamos, ese hándicap y después con 17 años volvió a venir con mucha más maduración y al final pues sigue aquí con nosotros, ¿no? Ya después de 3 años. Gracias, Adolfo. Tenemos otra pregunta de Fran Vila que dice, ¿cómo realizan la captación de futbolistas y en qué país lo hacen? Se te ha cortado un poquito la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, claro. Aprovecho para decirles que los que quieran preguntar mediante audio y video, por favor levanten la mano y se los habilito para que lo hagan. Y Fran Vila consulta cómo realizan la captación de futbolistas y en qué países. Bueno, nosotros ahora mismo la captación, como decía antes, es por terceros que ya están asociados a nosotros y que están conveniados a nuestra academia. Y ahora mismo, hablando de memoria, estamos trabajando en Colombia, estamos trabajando en Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, México, Guatemala, Perú y Ecuador. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Carlos Mata, que dice saludos desde Venezuela. Y si podés, ay, perdón que se me fue la pregunta, si podés ampliar el alcance de las funciones de la psicopedagoga con los chicos. Bueno, la psicopedagoga lo que hace es estar inmersa en toda la parte psicológica y emocional, desde ese proceso inicial que hablábamos hace unos minutos, donde nos ponemos en contacto con la familia para adivinar un poquito cuál es el contexto cultural y social del jugador. Ella es la que se encarga de elaborar una serie de test y una serie de preguntas que nosotros trasladamos a las familias. Y después, cuando el jugador está aquí en España, en su proceso, es la persona, la profesional que se encarga de hacer un seguimiento semanal de, bueno, pues conversaciones con el jugador, de cómo le está yendo en todos los niveles, ¿no? A nivel deportivo, cómo se encuentra, si está cumpliendo con las expectativas que tenía, a nivel social, a nivel de cultura, a nivel de hábitos, porque bueno, nosotros también somos una academia que tenemos estructurada muy bien la alimentación de nuestros jugadores, las horas de descanso, donde viven hay un control perfecto de los horarios, etcétera. Entonces ella se encarga un poco de diseñar todo esto y de conseguir y evaluar que se está llevando a cabo. Y finalmente, pues muchos de los jugadores que llegan a nuestra academia, evidentemente estudian aquí en España y ella como profesional se encarga un poco del seguimiento de ese desarrollo académico que sea el adecuado y si hay algún tipo de dificultad, porque sabemos que los sistemas de estudios pueden ser diferentes de países de origen a países en España, pues lo que hace es, bueno, pues reforzar, apoyar, ayudar al jugador para que esa adaptación sea lo más sencilla posible, ¿no? En ese sentido, quería consultarte, ¿hay algún examen que los chicos tengan que dar antes de poder continuar sus estudios en España o simplemente se anotan en una escuela de allá y lo pueden realizar sin problemas? Los jugadores que llegan con menos de 18 años son jugadores que están en un sistema educativo similar al de sus países de origen y lo único que tienen que hacer, digamos, es matricularse en un centro educativo. Los que ya son jugadores mayores de 18 años y quieren seguir con sus estudios universitarios, nosotros nos encargamos de ayudarles a ir a la Dirección General de Educación en España para convalidar sus estudios dentro de los estudios que traen de origen con los estudios europeos y esa convalidación al final es la que acredita a qué nivel de estudios pueden acceder aquí en España. Pero también nosotros nos encargamos de ayudarles en ese proceso, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta de Nicolás Gómez Zurita, que dice, ¿qué es lo que detectaron que más le cuesta al jugador sudamericano hablando netamente del juego? Es una buena pregunta. Lo que nosotros estamos detectando ya desde hace mucho tiempo y estamos encaminados en reforzar hacia los técnicos del país de origen es el jugador sudamericano le cuesta mucho eh, poner al servicio del equipo su talento individual. Es un jugador que viene con unas características futbolísticas a nivel técnico muy altas,
con unos conceptos de interpretación del juego a nivel técnico importantes, pero le cuesta interpretar y asumir que el poner su talento en favor del grupo le va a hacer mejor futbolista todavía, ¿no? Él es un jugador, sobre todo a nivel ofensivo, que intenta llevar a cabo acciones individuales en beneficio propio para que su talento salga a la luz y florezca, cuando, bueno, hay veces que en situaciones del juego se interpretara la asociación con otros compañeros, las acciones individualizadas posteriores serían mucho más ricas, porque las va a hacer en situaciones de juego mucho más eficaces. Eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Hacerle interpretar eso. Ponte a favor del grupo, ponte a disposición del grupo, el grupo trabajará para ti y al final serás mejor jugador. Hay con algunos que lo conseguimos antes, hay otros que nos cuesta más, pero el fútbol europeo te exige eso, te exige un trabajo intenso a nivel defensivo y ofensivo en favor del equipo y del grupo. Como decía antes, colaboración y oposición. Bien, acá tenemos otra pregunta de José Palma, que dice, ¿existe algún proceso definido para mejorar el equilibrio emocional de los jugadores sudamericanos ya estando en Europa? El proceso se basa fundamentalmente, yo podría estar hablando de esto mucho tiempo, pero para que nos podamos entender en muy poco tiempo, en la autoconfianza. La mayor carencia que un futbolista puede tener para ese equilibrio emocional es la autoconfianza, es la base, es el anclaje donde el jugador tiene que sustentar todas aquellas acciones que le van a pasar. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que el futbolista sudamericano es un jugador que depende mucho de la confianza extrínseca, la confianza de fuera, lo que dicen los demás. Entonces yo animaría a aquellos directores técnicos que se dedican a formar futbolistas para venir a Europa que desde muy pequeños les refuercen la autoconfianza, les refuercen de forma positiva sus logros, que los fracasos se los refuercen como maneras de aprender, oportunidades de aprendizaje, pero nunca, digamos, devoren al futbolista con situaciones en las que el entrenador quiere utilizar a sus jugadores jóvenes para él crecer en el ámbito profesional. Un entrenador, un director técnico que está en formación, está para formar, para hacer crecer a los futbolistas. Y un entrenador, director técnico que está en profesional, está para conseguir resultados. Por lo tanto, cuando el director técnico sea capaz de darse cuenta del potencial que tiene a la hora de apoyar a sus jugadores jóvenes, será capaz de transmitirle confianza. Cuando transmita confianza a sus jugadores, los estará haciendo crecer desde dentro. Y esas estructuras de crecimiento individual interiorizado es muy difícil romperlas en edades muy avanzadas. Ahora bien, cuando nos llega un jugador de edad avanzada que no tiene estructura de autoconfianza, de buscar la seguridad dentro de él, es muy difícil a edades ya de 17, 18 años conseguir esa transformación. Se puede hacer, pero el trabajo es mucho mayor. Por lo tanto, les invito a los que trabajan en edades tempranas que dejen hasta la última gota de conocimiento y de persona, de cariño hacia esos jugadores, porque les van a hacer un bien increíble. Hace un rato hablabas de la adaptación del jugador sudamericano al fútbol europeo. ¿Cómo es la adaptación de los compañeros de los chicos sudamericanos que llegan? ¿Los reciben de buena manera? ¿Cómo ellos también tienen que modificarse para poder compartir un equipo? Bien, es una buena pregunta. Soy muy sincero, en la adaptación a nivel interna dentro de los equipos de fútbol, en nuestra experiencia, te puedo hablar de un 98-99% que roza la eficacia máxima. Son jugadores, los sudamericanos, son jugadores muy, digamos, participativos en lo que es lo que es fuera de la cancha, ¿no? El trabajo fuera de la cancha, las conversaciones, las relaciones. Entonces el español, por ese carácter también latino, lo recibe bien, lo engloba bien. Es importante que el idioma también nos favorece en ese sentido. Pero como decía antes, luego al jugador sudamericano le cuesta más dentro de la cancha esa comunicación, ese liderazgo, ese transmitir al resto de jugadores, digamos, lo que el jugador necesita según en la posición que esté. Ahí sí que se puede hacer un trabajo interesante también a nivel formativo, ¿no? El darle al jugador protagonismo dentro de los grupos allí en su país de origen para que aprenda también a liderar desde dentro, ¿no? El entrenador
es un sujeto que dirige desde fuera, pero no puede interiorizarse en el juego, no puede entrar y necesita de jugadores líderes dentro del juego para que lleven a cabo la idea que él está madurando dentro de su cabeza. Por lo tanto, en edades tempranas también, 6, 7, 8, 9 años, es importante que como directores técnicos les demos a nuestros jugadores en formación la capacidad de liderar, de tomar decisiones, de equivocarse, y así llegarán a edades mucho mayores con una capacidad de toma de decisión sobre el grupo muy importante. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Si queda alguna pregunta, la pueden mandar al chat, como dijimos hace un rato. De mi parte, te quiero ir agradeciendo y ya comenzar a despedirte. La verdad que ha sido una charla muy enriquecedora, quizás desde alguien que tiene una visión desde Europa, que para nosotros es algo distinto, porque en general trabajamos con gente de Sudamérica, entonces siempre viene bien tener una visión de alguien que está inmerso allá y que vea a los chicos que nosotros vemos habitualmente. Tenemos una pregunta más de Carlos Mata que dice, en edades formativas, ¿cómo se puede apalancar la comunicación grupal? Escuchando. Los, Simplemente los directores técnicos escuchamos poco. Hablamos mucho y escuchamos poco a los jugadores. La clave está ahí, desde edades tempranas, escuchar. acá tenemos otra pregunta que va llegando de Gabriel. Dice, ¿a qué se debe la elección del sistema de juego 4-3-3? Pues mira, es una cosa muy sencilla, es una interpretación a nivel formativo en el que nosotros consideramos es un sistema de juego que ofrece varias características ideales para la formación. Una, a nivel organizativo estructural, ocupa, digamos, muchas zonas del juego, ocupa muchas fases, o sea, perdón, muchas zonas que el jugador va a estar cómodo porque está muy protegido por otro tipo de futbolistas que están cerca de él. Nosotros en nuestro modelo de juego, como formación, tendemos a pedir a nuestros futbolistas que sean jugadores muy, digamos, rápidos e intensos por la zona de dentro del juego, por la zona interna, que tomen decisiones rápidas y el balón se mueva con mucha velocidad para luego lanzar a los jugadores que están en zonas de los carriles externos. Y a nivel defensivo pedimos a nuestros jugadores que hagan un repliegue de bloque medio, más o menos nos vamos a posiciones de línea de 3/4, vamos basculando hacia un lado y a otro con el equipo contrario, y cuando el equipo contrario entra en esa zona tenemos que ser muy intensos a nivel colectivo. Por lo tanto, este sistema, el 1-4-3-3, nos ofrece muchas posibilidades a nivel ofensivo para desarrollar ese juego que digo, que es un juego rápido de atracción del rival por las zonas interiores para luego atacarle por las zonas exteriores, y a nivel defensivo también nos permite una organización muy estructural, muy bien asentada a la hora de presionar a nivel de bloque, ¿no? Excelente, Adolfo. Bueno, a ver, no tenemos ninguna pregunta más en el chat, así que, bueno, te agradezco nuevamente y te despedimos. También le agradezco a la Florida Global University por apoyar esta iniciativa. Y bueno, Adolfo, quedaremos a disposición y siempre atentos a tu trabajo. Muy bien, para mí ha sido un verdadero placer acompañaros. Me gustaría terminar esta charla con un consejo, si me permiten. Y es que cada uno de los directores técnicos que están aquí escuchando tienen un porcentaje muy alto de capacidades mayor a lo que ellos piensan. Buenísimo. Nos quedamos con eso entonces, con las palabras finales, y les agradezco también a todos los que se han conectado y nos reencontramos en un nuevo webinar de la pizarra del DT. Gracias, Adolfo. Gracias, Excelente. chao. Un placer.